No vas a quedarte ahí parado. Ayúdame a cargar esto antes de que se arruine todo. Clara Morales gritaba mientras jalaba una máquina de coser hacia el interior de su taller. El agua lodosa ya llegaba a sus tobillos y amenazaba con meterse más adentro. Llevaba 3 días lloviendo sin parar en San Lorenzo y el pequeño pueblo se estaba convirtiendo en un pantano. «Clara, ya déjalo, no podemos salvar todo», le gritó su vecina Rosa desde la puerta. «No, esta máquina es lo único que tengo para mantener a Lucía. Si se daña, nos quedamos sin nada». Sus manos temblaban mientras empujaba la pesada máquina. El barro se había metido en sus botas y cada paso era una lucha. Por fin logró meter la máquina al fondo del taller, donde el piso estaba más alto. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y miró hacia afuera. La calle principal se había convertido en un río café. Los carros abandonados parecían islas en medio de la corriente. «¿Dónde está Lucía?», preguntó Rosa. «En casa de doña Carmen. Allá está más segura». Clara cerró la puerta del taller con candado, aunque sabía que si el agua seguía subiendo, el candado no serviría de nada. Tenía que buscar ayuda. El alcalde había prometido bombas de agua, pero eso fue hace 2 días y no había aparecido nadie. Caminó por la calle inundada, esquivando pedazos de madera y basura que flotaban en el agua sucia. El viento le pegaba gotas de lluvia en la cara y el frío la hacía temblar. A medio camino hacia la alcaldía, algo llamó su atención. Un bulto oscuro estaba tirado en medio de la carretera, donde el agua era más profunda. Al principio pensó que era un tronco o una llanta, pero cuando se acercó más, se dio cuenta de que era un hombre. Estaba boca abajo, con la ropa empapada y llena de lodo. No se movía. «Oiga», le gritó. «Oiga, señor». «Nada». El hombre seguía inmóvil. Clara se mordió el labio. No conocía a ese hombre. Podía ser cualquier cosa. Un borracho, un criminal o simplemente alguien que había tenido mala suerte. Pero si estaba herido y lo dejaba ahí, podía morirse. Se acercó más y lo volteó con cuidado. Era un hombre joven, tal vez de 30 y tantos años. Tenía sangre seca en la frente y respiraba muy despacio. Su ropa era buena, demasiado buena para alguien de San Lorenzo. «¿Qué haces aquí?», murmuró. El hombre no respondió, pero sus párpados se movieron un poco. Clara miró hacia ambos lados de la calle. No había nadie más. Rosa ya se había metido a su casa y las demás ventanas estaban cerradas. Si gritaba pidiendo ayuda, nadie la escucharía con el ruido de la lluvia. Podía dejarlo ahí. Nadie la culparía. Tenía sus propios problemas y su propia familia que cuidar. Pero algo en la cara del hombre la detuvo. Se veía indefenso, como lucía cuando era pequeña y se enfermaba. «Ay, Dios mío, ¿en qué me estoy metiendo?». Lo agarró por los brazos y empezó a arrastrarlo hacia la banqueta. Era más pesado de lo que esperaba y el lodo hacía todo más difícil. Se resbaló 2 veces antes de lograr sacarlo del agua más profunda. «Vamos, señor, no se me vaya a morir ahora». Lo arrastró cuadra por cuadra hasta llegar a su casa. Para cuando llegó a la puerta estaba empapada, llena de lodo y sin aliento. Le dolían los brazos y la espalda. Abrió la puerta de una patada y lo metió hasta la sala. Lo subió al sofá viejo que había heredado de su mamá y le puso una cobija encima. El hombre seguía inconsciente, pero ya no se veía tan pálido. Clara le limpió la sangre de la frente con un trapo húmedo. La herida no se veía muy profunda, pero tenía un chichón grande. Se sentó en la silla de enfrente y se quedó viendo al desconocido que acababa de meter a su casa. Su ropa era cara, pantalones de vestir, camisa de botones, zapatos de piel que ahora estaban arruinados por el agua. «¿Qué clase de idiota anda vestido así en medio de una tormenta?», se preguntó en voz alta. Revisó los bolsillos del hombre buscando una cartera o identificación. Encontró llaves de carro, pero no había ningún carro cerca de donde lo había encontrado. También tenía un celular que ya no prendía por el agua. No había nada más.
ni cartera, ni papeles, nada que dijera quién era o de dónde venía. Clara se recostó en la silla y cerró los ojos. Afuera seguía lloviendo. El sonido del agua golpeando el techo de lámina era constante, como un tambor que no paraba nunca. ¿Qué iba a hacer ahora? No podía llevarlo al hospital porque la carretera estaba cortada. No sabía si tenía familia que lo estuviera buscando, y tampoco sabía si era buena persona o si se había metido en problemas por algo que había hecho. Pero ya era muy tarde para arrepentirse. El hombre estaba en su casa, en su sofá, respirando despacio mientras ella se preguntaba si había cometido el error más grande de su vida. El hombre abrió los ojos cuando Clara estaba preparando café en la cocina. Escuchó un gemido desde la sala y corrió a ver qué pasaba. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca, tratando de sentarse en el sofá. «Quieto, no se mueva todavía». Clara se acercó con una taza de café caliente. «Está en mi casa. Lo encontré tirado en la carretera». El hombre se tocó la frente donde tenía el chichón y hizo una mueca de dolor. Sus ojos eran cafés, casi negros, y tenía la barba de varios días sin rasurar. «¿Cuánto tiempo llevo aquí?» «Desde ayer en la tarde. Ya son las 8 de la mañana». «Gracias», dijo, aceptando la taza de café. No tenía que hacer eso. No tenía que hacerlo, pero lo hice. Clara se quedó parada a una distancia prudente, con los brazos cruzados. No confiaba en él todavía. Era guapo, eso no lo podía negar, pero había algo en su manera de hablar que no le cuadraba. «¿Cómo se llama?», preguntó. El hombre dudó un momento antes de responder. «Andrés». «¿Andrés qué?». «Solo Andrés». Clara frunció el ceño. Todo mundo en San Lorenzo tenía nombre y apellido, y además sabían el nombre y apellido de todos los demás. Los forasteros siempre daban su nombre completo. «¿De dónde viene?». «Venía de Veracruz. Mi carro se...». Andrés miró hacia la ventana, donde se podía ver la calle todavía llena de agua. «Creo que se lo llevó la corriente». «¿Qué andaba haciendo por aquí?». «Nadie pasa por San Lorenzo si no vive aquí». «Iba de camino a Xalapa. Tomé la carretera del pueblo porque la autopista estaba cerrada». La historia sonaba creíble, pero Clara tenía la sensación de que no le estaba diciendo toda la verdad. Se quedó callada, estudiando su cara. «¿Cómo se llama usted?», preguntó Andrés. «Clara Morales». «Gracias, Clara, de verdad. No sé qué hubiera pasado si no me encuentra». Antes de que Clara pudiera responder, se escuchó la puerta de enfrente abrirse y una voz alegre gritando: «¡Clara! ¡Ya regresé!». Lucía entró corriendo a la sala, con su uniforme escolar todo mojado y una sonrisa grande en la cara. Tenía 14 años, pero parecía más chica, con sus coletas y sus zapatos de plástico. Se detuvo de golpe cuando vio a Andrés en el sofá. «¿Quién es él?». «Un señor que se accidentó. Se va a quedar un día mientras mejora». Clara le lanzó una mirada de advertencia a su hermana. «Lucía, ve a cambiarte la ropa». Pero Lucía no se movió. Se acercó al sofá con curiosidad. «¿Te duele mucho?», le preguntó a Andrés, señalando su frente. «Un poquito, pero ya me siento mejor». «¿De verdad se llevó la corriente tu carro?». «¡Qué padre!». «Bueno, no padre que se te haya perdido, pero padre que hayas sobrevivido». A don Chuy también se le llevó su camioneta el año pasado, pero él se subió a un árbol y... «Lucía», Clara la interrumpió, «ve a cambiarte». «¿No fue a la escuela?», preguntó Andrés. «No hay clases. La escuela se inundó», respondió Lucía. «Llevamos 3 días sin clases. ¡Es genial!». «No es genial», Clara la regañó. «Vas a perder el año si esto sigue así». Lucía se encogió de hombros y se fue hacia su cuarto, no sin antes voltear a ver a Andrés una vez más. Cuando se quedaron solos, Clara le sirvió un plato de frijoles refritos con tortillas. «No es gran cosa, pero es lo que hay. Está perfecto». Andrés comió despacio.
como si estuviera pensando en otras cosas. Clara lo observó mientras lavaba los trastes. Sus modales eran demasiado educados para ser de un pueblo, y sus manos estaban muy limpias para ser de alguien que trabajara con ellas. ¿A qué se dedica?, preguntó sin voltear a verlo. Trabajo en construcción. Otra mentira. Clara lo supo inmediatamente. Ese hombre nunca había cargado un bulto de cemento en su vida. Sí, ¿qué tipo de construcción? Proyectos grandes, carreteras, puentes, ese tipo de cosas. Clara se volteó y lo encontró mirando por la ventana, evitando sus ojos. ¿Tiene familia? La cara de Andrés cambió. Por un momento se veía triste, casi perdido. Ya no. ¿Qué pasó? Mi esposa murió hace 2 años. Esta vez Clara supo que estaba diciendo la verdad. El dolor en sus ojos era real. Lo siento. Gracias. Se quedaron callados un rato. Afuera había dejado de llover, pero el cielo seguía gris y amenazante. ¿Cuándo se va a ir?, preguntó Clara finalmente. En cuanto pueda conseguir transporte. No quiero ser una molestia. No es molestia. Solo pregunto porque... Clara se detuvo. No sabía cómo explicar que algo en él la ponía nerviosa. Porque tengo que cuidar a mi hermana. Entiendo. Andrés terminó de comer y dejó el plato en la mesa. ¿Hay algo en lo que pueda ayudar mientras estoy aquí? ¿Algún trabajo que necesite hacer en la casa? Clara lo miró con sospecha. Los hombres de San Lorenzo siempre ofrecían ayuda, pero este no hablaba como los hombres de San Lorenzo. No, gracias. Ya hice lo que tenía que hacer. Pero mientras decía eso, se dio cuenta de que no había revisado su taller desde la tormenta. Si el agua había entrado más, podía haber perdido todo. Y este hombre, que se hacía llamar Andrés y que mentía sobre su trabajo, era lo único que se interponía entre ella y sus problemas reales. Clara no pudo dormir bien esa noche. Cada vez que escuchaba un ruido desde la sala, se despertaba pensando que el hombre podía estar robando algo o tratando de irse sin que se diera cuenta. A las 5 de la mañana se levantó y lo encontró todavía dormido en el sofá, respirando tranquilamente. Su ropa estaba colgada en una silla, todavía húmeda. Clara decidió lavarla para que se secara más rápido. Mientras revisaba los bolsillos antes de meterla a la lavadora, sintió algo duro en el bolsillo interior de la camisa. Era una mochila pequeña de piel que había estado escondida debajo del sofá. Adentro había ropa limpia, artículos de aseo y, en el fondo, algo que la hizo detenerse. Una pulsera de oro con las iniciales ADV grabadas y debajo un escudo pequeño con un diseño elegante. No era el tipo de joyería que usaba la gente de San Lorenzo. Era cara, muy cara. Clara se quedó viendo la pulsera en su mano. Las iniciales no coincidían con solo Andrés. Y ese escudo se le hacía conocido, como si lo hubiera visto en algún lado. ¿Qué está haciendo? La voz de Andrés la sobresaltó. Estaba parado en la entrada de la cocina, despeinado y con la cobija envuelta en los hombros. Clara levantó la pulsera para que la viera. ¿De quién es esto? Andrés se quedó callado por un momento, mirando la pulsera en la mano de Clara. Es mía. Las iniciales dicen ADV. Usted me dijo que se llamaba solo Andrés. Se llama Andrés del Valle. Clara sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Del Valle. Ahora sabía por qué el escudo le parecía familiar. Lo había visto en camiones, en oficinas, en las noticias. Del Valle como la empresa de construcción. Andrés asintió. Del Valle Ingeniería, la que construyó el puente que se cayó en Coatzacoalcos, la que hizo las casas que se inundaron en Villahermosa. Sí. Clara tiró la pulsera sobre la mesa como si quemara. Váyase de mi casa. Clara, escúcheme. No, váyase ahora mismo. Clara estaba gritando, pero no le importaba. Usted es uno de esos ricos que arruinan todo y después se esconden en sus oficinas. No es así. Sí es así. Clara se acercó a él, furiosa.
Su empresa construyó la presa que se desbordó aquí hace 5 años. Se murieron 3 personas, don Roberto, doña Carmen y el niño de los Hernández. Andrés bajó la cabeza. Lo sé. ¿Lo sabe? ¿Nada más lo sabe? Clara estaba temblando de coraje. Mi papá perdió su trabajo porque se inundó la fábrica. Tuvimos que vender la casa por culpa de ustedes. Tiene razón. Tiene toda la razón de estar enojada. No me diga que tengo razón. Yo sé que tengo razón. Clara agarró la ropa de Andrés y se la aventó. Váyase, regrésese a su mundo de ricos y déjenos en paz. Andrés recogió su ropa del suelo sin decir nada. Se fue al baño y se cambió. Cuando salió, Clara estaba esperándolo en la puerta con los brazos cruzados. ¿Por qué vino aquí?, le preguntó. ¿A qué vino realmente? Andrés se puso la pulsera en la muñeca y agarró su mochila. Mi esposa murió en un accidente. El puente donde se accidentó lo construyó mi empresa hace 10 años. Después de eso, empecé a visitar los lugares donde habíamos trabajado, para ver qué habíamos hecho mal. ¿Y qué encontró? Que somos responsables de muchas cosas malas, de muchas muertes, de mucha pobreza. Clara se quedó callada, no esperaba esa respuesta. Venía de visitar a las familias de Coatzacoalcos. Iba camino a Xalapa para ver lo del puente que se cayó. Pasé por aquí porque San Lorenzo también está en mi lista. ¿Su lista? La lista de lugares donde tengo que pedir perdón. Clara sintió algo raro en el pecho. No sabía si creerle o no. ¿Y ya pidió perdón? ¿Se siente mejor? No, nunca me siento mejor. Pero es lo que tengo que hacer. Andrés caminó hacia la puerta. Gracias por salvarme la vida. Y lo siento por todo lo que hicimos, por todo lo que yo permití que pasara. Abrió la puerta y salió. Clara se quedó parada en la entrada, viendo cómo se alejaba por la calle lodosa. El agua ya había bajado bastante, pero todavía había charcos grandes y basura por todos lados. Lucía apareció a su lado. ¿Por qué se fue? Parecía buena gente. ¿Por qué es de los malos, Lucía? ¿De los malos malos o de los que hicieron algo malo? Clara miró a su hermana. A veces Lucía decía cosas que la sorprendían. ¿Cuál es la diferencia? Los malos malos no se arrepienten. Los que hicieron algo malo, sí. Clara siguió viendo hacia la calle, pero Andrés ya había desaparecido. Se preguntó si alguna vez lo volvería a ver y si eso era bueno o malo. La pulsera seguía sobre la mesa de la cocina, brillando bajo la luz de la mañana. Andrés no llegó muy lejos. Clara lo vio desde la ventana de su cuarto 1 hora después, sentado en la banqueta de enfrente de la tienda de don Luis, con la cabeza entre las manos. Parecía perdido. «Sigue ahí», le dijo Lucía, que se había pegado a la ventana como chicle. «Ya sé que sigue ahí, no es mi problema. Pero está lloviendo otra vez». Clara volteó a ver. Era cierto, había empezado a caer una lluvia fina, y Andrés no se había movido de la banqueta. Su ropa se estaba empapando de nuevo. «Que se moje, a ver si así aprende». Pero después de 2 horas, Clara ya no podía concentrarse en su costura. Cada vez que levantaba la vista, ahí estaba él, mojándose como un perro abandonado. Los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas y a murmurar. «¡Clara!», le gritó Rosa desde su puerta. «¿Ese hombre es pariente tuyo?». «No, pues lleva horas ahí sentado. Se va a enfermar». Clara cerró la máquina de coser con más fuerza de la necesaria y salió de la casa. Cruzó la calle pisando fuerte, salpicando agua lodosa. «¿Qué está haciendo?». Andrés levantó la cabeza. Tenía el pelo pegado a la frente y los ojos rojos. «No sé a dónde ir». «¿Cómo que no sabe? Regrésese a su casa, regrésese a su oficina grande y a su vida de rico». «No quiero regresar». «Oh, ¿por qué no?». Andrés se quedó callado un momento, mirando el agua que corría por la calle. «Porque allá puedo fingir que nada de esto pasó».
Puedo firmar papeles y dar órdenes sin ver las caras de la gente que sufre por mi culpa. Ay, por favor, no me salga con que ahora es víctima. No soy víctima, soy culpable. Clara se quedó parada bajo la lluvia, sin saber qué decir. Había esperado que él se defendiera, que dijera que no era su culpa, que él no sabía nada. Pero en lugar de eso la estaba viendo con una tristeza que la hacía sentir incómoda. ¿Y qué quiere? ¿Que lo perdone? ¿Que le diga que no pasa nada? No, quiero hacer algo. Algo real. ¿Cómo qué? Andrés se levantó de la banqueta. Era más alto de lo que Clara recordaba. No lo sé todavía, pero quiero quedarme hasta que lo sepa. Aquí no puede quedarse. No le pido que me dé hospedaje. Puedo dormir en cualquier lado. Solo déjeme ayudar con algo. Lo que sea. Clara lo miró de arriba a abajo. Estaba empapado, se veía cansado y tenía una cara de arrepentimiento que parecía real, pero seguía siendo un del Valle. No necesito su ayuda. Tal vez usted no, pero el pueblo sí. ¿Qué sabe usted del pueblo? Sé que la mitad de las casas tienen problemas de drenaje. Sé que la escuela se inunda cada temporada de lluvias. Sé que el puente del río está a punto de caerse. Andrés hizo una pausa. Y sé que mi empresa firmó todos esos proyectos hace 10 años. Clara sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Todo lo que había dicho era cierto. ¿Y qué? ¿Va a arreglar todo con su dinero y ya? ¿Va a construir un pueblo nuevo para sentirse mejor? No. Voy a trabajar. Con mis manos. Voy a cargar bultos y meter las manos en el lodo hasta que entienda lo que significa arreglar las cosas de verdad. Usted no sabe trabajar. Entonces, me va a enseñar. Clara se quedó callada. No sabía si el hombre estaba loco o si de verdad hablaba en serio. En eso llegó don Luis corriendo desde su tienda. ¡Clara! ¡Clara, ven rápido! ¿Qué pasa? Es la casa de doña Marta. Se está cayendo la pared del fondo. El agua se metió y ahora está cediendo todo. Clara corrió hacia la casa de doña Marta, seguida por don Luis. Andrés corrió detrás de ellos. La pared trasera de la casa se había agrietado por la mitad. Doña Marta estaba parada en la calle con sus nietos, llorando mientras veía cómo su casa se desmoronaba pedazo por pedazo. ¿Hay alguien adentro?, preguntó Clara. No, ya saqué a todos, pero todas mis cosas, mi ropa, mis fotos. Andrés se acercó a la pared y la examinó con cuidado. La pared no va a aguantar mucho más. Tenemos que apuntalarla antes de que se caiga completa. ¿Usted sabe cómo hacer eso?, preguntó don Luis. Sí, necesito madera, clavos y al menos 3 hombres fuertes. Clara lo miró con sorpresa. De repente hablaba como si supiera lo que hacía. Yo conozco de construcción, le dijo don Luis. Podemos ayudar. En menos de 1 hora, Andrés había organizado a medio pueblo para apuntalar la pared de doña Marta. Él mismo cargó las vigas más pesadas y se metió hasta las rodillas en el lodo para fijar los soportes. Clara lo observó trabajar. Tenía las manos llenas de astillas y la camisa desgarrada, pero no se quejó ni una sola vez. Y sabía lo que hacía. No era solo un rico jugando a ser trabajador. Cuando terminaron, doña Marta se acercó a Andrés con lágrimas en los ojos. Gracias, joven. Me salvó la casa. Andrés se limpió las manos en los pantalones. De nada, señora. Mañana vamos a revisar el drenaje para que no vuelva a pasar. Clara se quedó viendo cómo Andrés se despedía de los demás hombres y se alejaba caminando hacia la carretera. Esta vez no se detuvo en ninguna banqueta, pero al día siguiente, cuando Clara salió a abrir su taller, lo encontró parado afuera con botas de trabajo, overol y una caja de herramientas. «Buenos días», le dijo. «¿Por dónde empezamos?» Todo empezó 3 días después, cuando Lucía llegó de la casa de doña Carmen más callada que de costumbre. Clara estaba revisando las costuras de un vestido cuando se dio cuenta de que su hermana no había dicho ni una palabra desde que entró. «¿Te pasa algo?» «Me duele la cabeza», murmuró Lucía, dejándose caer en el sofá.
Clara se acercó y le puso la mano en la frente. Estaba ardiendo. Tienes fiebre. Ve a acostarte. No quiero. Me duele todo. Para las 6 de la tarde, Lucía estaba temblando debajo de 3 cobijas y la fiebre había subido más. Clara le dio aspirinas y le puso trapos fríos en la frente, pero nada funcionaba. «Clara», le dijo Lucía con voz débil, «me siento muy mal». «Ya sé, mi amor, ahorita se te va a quitar». Pero a las 8 de la noche, Lucía empezó a vomitar. No podía retener ni el agua. Clara se estaba desesperando. «Tengo que llevarte al doctor. El doctor más cercano está en Fortín», le dijo Rosa, que había venido a ayudar. «Y con las carreteras como están, no vas a poder llegar». Clara sabía que Rosa tenía razón. La carretera principal seguía cortada por los derrumbes y el camino de terracería estaba imposible después de tantos días de lluvia. A las 10 de la noche, Lucía empezó a delirar. Hablaba de cosas que no tenían sentido y no reconocía a Clara cuando le hablaba. «¡Rosa! ¡Rosa, ven acá!». Rosa entró corriendo al cuarto. «Se está poniendo peor. No sé qué hacer. Puede ser dengue o paludismo. Con tanta agua estancada hay muchos mosquitos». Clara sintió que se le iba el aire. El dengue podía ser mortal si no se trataba a tiempo. «Tengo que conseguir un carro, como sea». «¿Con qué carretera, Clara? No hay manera de salir del pueblo». Clara se quedó parada junto a la cama de Lucía, sintiéndose completamente inútil. Su hermana se estaba muriendo y ella no podía hacer nada. En eso tocaron la puerta. Era Andrés, con el overol sucio y las botas llenas de lodo. «Don Luis me dijo que Lucía está enferma». «Sí, pero no puede entrar. Puede ser contagioso». «¿Qué síntomas tiene?». Clara le explicó rápidamente. Andrés escuchó sin interrumpir, con la cara cada vez más seria. «Necesita ir a un hospital, ya». «Ya sé que necesita ir a un hospital, pero no hay manera de salir de aquí». Andrés se quedó callado un momento, pensando. «Sí hay una manera». «¿Cuál?». «Dame 5 minutos». Andrés sacó un teléfono satelital de su mochila y marcó un número. Clara no sabía que existían esos teléfonos. «¿Mario? Soy Andrés». «Sí, ya sé que no he contestado tus llamadas». «No, no estoy secuestrado». «Escúchame, necesito que mandes un helicóptero a San Lorenzo, Veracruz». «Sí, un helicóptero. Es una emergencia médica. Una niña de 14 años con fiebre alta y vómito. No sé, puede ser dengue. ¿En cuánto tiempo pueden estar aquí?». «Perfecto». «¿Van a aterrizar en el campo detrás de la escuela?». «Sí, voy a pagar todos los gastos». «Gracias». Colgó y volteó a ver a Clara, que se había quedado con la boca abierta. «En 2 horas va a estar aquí un helicóptero médico. Van a llevar a Lucía al Hospital Regional de Veracruz. Yo no puedo pagar un helicóptero». «No tienes que pagar nada. Yo me hago cargo». Clara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Por qué está haciendo esto?». Andrés la miró directo a los ojos. «Porque es lo correcto». Las siguientes 2 horas fueron las más largas de la vida de Clara. Lucía se puso peor. Perdió el conocimiento por completo y su respiración se hizo muy lenta. Clara no se separó de su lado ni un segundo. A las 12:30 de la noche se escuchó el ruido del helicóptero. Todo el pueblo salió a ver. Nadie había visto un helicóptero tan de cerca. 2 paramédicos bajaron con una camilla. Revisaron a Lucía rápidamente y la conectaron a un suero. «Es dengue», le dijeron a Clara, «pero la trajiste a tiempo, se va a poner bien». Clara subió al helicóptero con Lucía. Antes de cerrar la puerta, volteó a ver a Andrés, que se había quedado parado en el campo. «Gracias», le gritó por encima del ruido de las aspas. Andrés levantó la mano en despedida. El helicóptero se elevó y Clara vio el pueblo haciéndose pequeño abajo. Por primera vez en días sintió que podía respirar. Lucía iba a estar bien. Y todo gracias al hombre al que había corrido de su casa 3 días antes. El hombre que había resultado ser exactamente lo que ella necesitaba cuando más lo necesitaba. En el hospital, mientras esperaba noticias de Lucía,
Clara se quedó pensando en la cara de Andrés cuando colgó el teléfono. No había dudado ni un segundo. No había preguntado cuánto iba a costar o si ella se lo iba a pagar después. Solo había hecho lo que tenía que hacer. Como si salvar a su hermana fuera lo más natural del mundo. Lucía se recuperó en 3 días. Los doctores dijeron que había sido dengue, pero que como llegó temprano al hospital, no hubo complicaciones. Clara se quedó con ella todo el tiempo, durmiendo en una silla junto a la cama. Cuando regresaron a San Lorenzo, Clara esperaba encontrar a Andrés esperándolas en la casa, o al menos preguntando por ellas. Pero no había ni rastro de él. ¿Dónde está el señor que nos ayudó?, preguntó Lucía mientras se instalaba en su cama. No sé, tal vez ya se fue, pero me dijo que iba a venir a visitarme cuando regresara. Clara sintió una puntada extraña en el pecho. ¿Decepción? ¿Preocupación? No sabía bien qué era. Al día siguiente, Rosa llegó con noticias. Tu amigo está trabajando en la casa de don Pedro. Lleva 2 días arreglando el techo que se dañó con la lluvia. No es mi amigo, pues actúa como si lo fuera. Ayer trajo medicinas para doña Carmen y esta mañana llevó despensa a la familia de Joaquín. Clara frunció el ceño. ¿De dónde estaba sacando dinero para todo eso? ¿Y dónde está durmiendo? En el cuarto de atrás de la tienda de don Luis. Le está pagando renta. Esa tarde Clara fue a buscar a Andrés. Lo encontró en el patio de don Pedro, subido en el techo, clavando láminas nuevas. Tenía la espalda quemada por el sol y las manos llenas de callos. «Oiga», le gritó desde abajo. Andrés la vio y bajó inmediatamente. «¿Cómo está Lucía?» «Bien, ya está mejor». Clara se quedó callada un momento. «Gracias por el helicóptero. No tienes que agradecerme nada». «Sí tengo. Le debo la vida de mi hermana». Andrés se limpió las manos en la camisa. «¿Ya comió? Se ve muy flaca todavía». «Sí, ya comió». Clara lo estudió. «¿Usted por qué sigue aquí?» «Porque hay mucho trabajo que hacer». «Ese no es trabajo suyo». «Ahora sí». Clara no entendía. ¿Por qué un hombre rico iba a quedarse en un pueblo pobre arreglando techos y cargando bultos de cemento? ¿Su familia no lo está buscando? La cara de Andrés cambió. Ya le dije que no tengo familia. Pero su empresa, sus socios. Ellos pueden manejar todo sin mí por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario. Esa noche, Clara no pudo dormir. Se quedó pensando en Andrés, tratando de entender qué clase de hombre era realmente. Al día siguiente, decidió ir a espiarlo. Lo encontró en la escuela, hablando con la maestra Lupita sobre los problemas de drenaje. Después, lo vio midiendo el patio y anotando cosas en un cuaderno. «¿Qué está haciendo?», le preguntó. «Voy a arreglar el sistema de drenaje de la escuela, para que no se vuelva a inundar». «¿Con qué dinero?» «Con el mío». «¿Por qué?». Andrés cerró el cuaderno y la miró. «Porque los niños necesitan ir a clases. Y porque mi empresa fue la que hizo mal el drenaje desde el principio». «Ya van 3 veces que me dice eso. ¿De verdad se siente tan culpable?» «No es solo culpa, es responsabilidad». Clara no sabía qué diferencia había entre las 2 cosas, pero algo en la manera en que lo dijo la hizo quedarse callada. Durante las siguientes semanas, Andrés trabajó todos los días desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. No solo en la escuela, sino en todas las casas que tenían problemas. Arregló techos, destapó drenajes, reforzó paredes y hasta ayudó a don Chuy a reconstruir su corral de pollos. Y lo más raro de todo, nunca presumía lo que hacía. Nunca les decía a los vecinos que él había pagado por los materiales o que había trabajado gratis. Si alguien le preguntaba, solo decía que estaba ayudando. Una tarde, Clara lo encontró sentado en la banqueta de enfrente de su casa, comiendo tacos que había comprado en el puesto de doña Rosa. «¿Puedo sentarme?», le preguntó. «Es su banqueta». Clara se sentó a su lado. «Los vecinos están hablando de usted». «¿Qué dicen?».
que es raro, que por qué un rico se queda en un pueblo pobre haciendo trabajos duros. ¿Y usted qué dice? Clara se quedó pensando. Que tal vez no sea tan malo como pensé al principio. Andrés sonrió por primera vez desde que lo conocía. Eso es progreso. Pero sigo sin entender por qué está aquí. Porque aquí es donde necesito estar. ¿Hasta cuándo? Hasta que sienta que he pagado por lo que hice mal. Clara lo miró de perfil. Tenía la cara quemada por el sol y una cicatriz nueva en la mano derecha por un clavo oxidado. ¿Y si nunca siente que ya pagó suficiente? Entonces me quedo para siempre. Por primera vez, Clara pensó que tal vez Andrés hablaba en serio. Y por primera vez, eso no le pareció una mala idea. Un mes después de que Lucía se recuperara, llegó a San Lorenzo un hombre en un carro viejo, preguntando por Andrés. Era flaco, con bigote gris y llevaba un sobre amarillento en las manos. Clara estaba en su taller cuando lo vio pasar preguntando de casa en casa. Finalmente alguien le dijo que Andrés estaba trabajando en el puente del río. ¿Usted es Clara?, le preguntó el hombre cuando llegó a su taller. Sí, me llamo Esteban Vázquez. Trabajé en Del Valle Ingeniería durante 20 años. Vine a buscar a Andrés. Clara dejó de coser. ¿Para qué? Para darle algo que era de su esposa. Esteban le explicó que había sido el secretario personal de María, la esposa de Andrés, cuando ella trabajaba en la empresa. Después de que muriera, él se había quedado con algunas de sus cosas personales, incluyendo unas cartas que había escrito, pero nunca había entregado. ¿Por qué hasta ahora se las trae? Porque hasta ahora supe dónde encontrarlo. Se desapareció de la empresa hace 2 meses. Nadie sabía dónde estaba. Clara acompañó a Esteban hasta el río. Encontraron a Andrés debajo del puente, soldando una viga nueva. Estaba tan concentrado en su trabajo que no los vio llegar. ¡Andrés!, le gritó Clara. Andrés levantó la cabeza y cuando vio a Esteban se le cambió la cara completamente. «Esteban, ¿qué haces aquí?» «Vine a traerte algo». Los 3 se sentaron en la orilla del río. Esteban le entregó el sobre a Andrés. María escribió estas cartas el mes antes de morirse. Me pidió que te las diera si algún día decidías cambiar la empresa. Como nunca lo hiciste, me las quedé. Pero cuando supe que habías desaparecido, pensé que tal vez ya era tiempo. Andrés abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había 3 cartas escritas a mano con la letra elegante de María. Leyó la primera en silencio. Clara vio cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. «¿Qué dice?», preguntó suavemente. Andrés se limpió los ojos con el dorso de la mano y empezó a leer en voz alta. «Mi querido Andrés, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo y que finalmente decidiste cambiar las cosas. Espero que sea así. Durante todos estos años me quedé callada porque te amaba y porque pensé que tú no podías ver lo que yo veía. Pero ya no puedo quedarme callada». La voz de Andrés se quebró. Clara le puso la mano en el hombro. «Sigue. Sé que nuestra empresa ha hecho cosas terribles. Sé que hemos construido puentes que se caen, casas que se inundan, escuelas que no resisten los temblores. Lo sé porque yo firmé algunos de esos contratos. Yo revisé algunos de esos planos. Yo también soy culpable». Andrés dejó de leer y se quedó mirando el agua del río. No sabía que ella se sentía así. «Sigue leyendo», le dijo Esteban. «Te escribo esto porque quiero que sepas que entiendo tu dolor. Entiendo por qué a veces no puedes dormir, por qué a veces te quedas callado durante horas. Sé que cargas con el peso de todas las personas que han sufrido por nuestras decisiones». Clara sintió un nudo en la garganta. Nunca había pensado que la esposa de Andrés también había sufrido por lo que hacía la empresa. «Pero también quiero que sepas que creo en ti. Creo que puedes cambiar las cosas, no desde la oficina firmando papeles y dando dinero. Eso no sirve. Tienes que ir a los lugares donde hicimos daño.
tienes que conocer a las personas que sufrieron. Tienes que trabajar con tus propias manos hasta que entiendas lo que significa construir algo de verdad. Andrés levantó la vista y miró a Clara. Es como si me hubiera visto aquí. Leyó la segunda carta, que hablaba de los proyectos específicos que habían salido mal y de las familias que habían perdido sus casas o sus trabajos. María había investigado cada caso, había guardado recortes de periódico y había anotado los nombres de las víctimas. La tercera carta era la más corta, pero la más importante. Si un día quieres construir algo de verdad, comienza donde nació el dolor. No con dinero, sino con tiempo. No con promesas, sino con trabajo. Y cuando hayas pagado tu deuda, cuando sientas que has hecho lo suficiente, entonces podrás empezar una vida nueva. Una vida que ambos podamos estar orgullosos de vivir. La carta terminaba con una línea que hizo que Andrés se pusiera a llorar. Te amo, y por eso confío en que vas a encontrar el camino de regreso a casa. Tu casa no es un lugar, Andrés. Tu casa es la paz que sientes cuando sabes que has hecho lo correcto. Cuando terminó de leer, los tres se quedaron callados por un largo rato. El río siguió corriendo y el viento movía las hojas de los árboles. Ella tenía razón, dijo finalmente Andrés, en todo. ¿Ahora qué vas a hacer?, preguntó Esteban. Andrés dobló las cartas con cuidado y se las guardó en el bolsillo de la camisa. Voy a terminar lo que empecé aquí, y después voy a cambiar la empresa, completamente. Y si los otros socios no quieren, entonces voy a empezar mi propia empresa, una que María hubiera aprobado. Clara lo miró, y por primera vez entendió completamente por qué Andrés se había quedado en San Lorenzo. No era solo por culpa, era por amor. Amor a una mujer que ya no estaba, pero que le había dado el mapa para encontrar su camino de regreso a casa. 6 meses después de la primera tormenta, San Lorenzo se veía diferente. Las calles ya no se inundaban cuando llovía, la escuela había reanudado clases normalmente y el puente del río estaba más sólido que nunca. Clara también se veía diferente. Su taller había crecido. Ahora tenía 3 máquinas de coser y había enseñado a otras 5 mujeres del pueblo a hacer vestidos y arreglos. Rosa, Lupita la maestra y hasta doña Carmen habían aprendido a usar las máquinas. «Ya no puedo más», le dijo Rosa apartándose de la máquina. «Estos ojos ya no sirven para coser tan fino. No importa, puedes hacer los dobladillos. Eso no requiere tanto detalle». Clara estaba terminando un vestido de quinceañera para la hija de don Pedro cuando Lucía entró corriendo al taller. «Clara, ven a ver. ¿Qué pasa ahora?» Andrés está midiendo el terreno de junto a la iglesia. El que estaba abandonado. Clara dejó el vestido y salió a ver. Efectivamente, Andrés estaba en el lote vacío que llevaba años sin dueño, con una cinta métrica y su cuaderno de siempre. ¿Qué está haciendo? Midiendo. Ya veo que está midiendo. ¿Para qué? Andrés cerró el cuaderno y la miró. Quiero comprar este terreno. ¿Para qué? Para construir una casa. Clara sintió algo raro en el estómago. ¿Una casa para quién? Para mí. ¿Se va a quedar a vivir aquí? Si ustedes me dejan. Clara no sabía qué decir. En todos estos meses, Andrés había trabajado tan duro y había ayudado tanto al pueblo que ya casi se había acostumbrado a tenerlo cerca. Pero una cosa era que estuviera de paso, y otra, muy diferente, que se fuera a quedar para siempre. ¿Por qué? Porque aquí encontré algo que había perdido. ¿Qué? La manera de dormir sin pesadillas. Clara lo entendió. Andrés ya no se veía como el hombre perdido que había encontrado en la carretera. Ahora tenía la cara tranquila, las manos callosas y la mirada clara de alguien que sabía exactamente dónde estaba parado. Ya no va a regresar a su empresa. Sí voy a regresar, pero solo para cambiar todo. Voy a despedir a los que tomaban decisiones incorrectas, voy a contratar ingenieros que de verdad sepan construir cosas seguras, y voy a establecer una regla.
Antes de construir cualquier proyecto, tenemos que vivir un mes en el lugar donde lo vamos a hacer. Y si los otros socios no están de acuerdo, entonces voy a vender mi parte y empezar mi propia empresa, con gente como yo, que haya aprendido a trabajar con las manos. Clara se quedó callada, procesando todo lo que le había dicho. ¿De verdad se quiere quedar aquí? ¿De verdad? ¿Y qué va a hacer? No puede pasarse la vida arreglando techos. Voy a poner una oficina pequeña, para proyectos de construcción rural. Cosas sencillas pero bien hechas. Casas que no se caigan, drenajes que funcionen, puentes que duren. Y va a contratar gente del pueblo. Por supuesto, don Luis sabe más de construcción que muchos ingenieros que conozco. Clara sonrió. Era cierto. Don Luis había ayudado a construir la mitad de las casas del pueblo. ¿Y dónde va a dormir mientras construye la casa? ¿Dónde don Luis, como hasta ahora? No. ¿No qué? No va a seguir durmiendo en ese cuarto que apesta a aceite de motor. Clara no podía creer lo que estaba a punto de decir. Puede quedarse en mi casa, en el cuarto de huéspedes. Andrés la miró sorprendido. ¿Está segura? Sí, pero con condiciones. ¿Cuáles? Nada de andar en calzones por la casa, nada de dejar tirada la ropa sucia, y tiene que ayudar con los gastos de la comida. Me parece justo. Y otra cosa más. ¿Qué? Tiene que enseñarle matemáticas a Lucía. Se va a quedar reprobada si no mejora las calificaciones. Andrés se rió. Eso está fácil. Esa tarde, Clara preparó el cuarto de huéspedes que había sido de sus papás. Lo limpió completo, puso sábanas nuevas y hasta le puso flores frescas en la mesa de noche. Cuando Andrés llegó con su mochila, Clara lo estaba esperando en la puerta. «Bienvenido a casa», le dijo. Y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que esas palabras significaban algo real. No era solo un lugar donde dormir, era un lugar donde alguien podía empezar de nuevo. Un lugar donde alguien podía encontrar la paz después de una tormenta. Un lugar donde dos personas podían aprender a confiar otra vez. Un año después. La temporada de lluvias llegó de nuevo a San Lorenzo, pero esta vez fue diferente. El agua corría por las nuevas canaletas que Andrés había diseñado, los techos no goteaban y la escuela se mantuvo seca durante toda la tormenta. Clara estaba en su taller, que ahora se había convertido en la Cooperativa de Costureras San Lorenzo. Tenía 8 máquinas y empleaba a 12 mujeres del pueblo. En las paredes había fotos de los vestidos que habían hecho para quinceañeras de otros pueblos, y en el mostrador había pedidos de tiendas de Veracruz y Xalapa. «Clara, ya terminé el vestido azul», le dijo Rosa, que ahora era su mano derecha. «Perfecto, ponlo con los otros pedidos de esta semana». Por la ventana, Clara podía ver a Andrés en su oficina nueva, del otro lado de la calle. Era un edificio pequeño pero bonito, con un letrero que decía «Construcciones del Valle, proyectos rurales». Tenía 4 empleados, don Luis como supervisor de obra, la maestra Lupita como administradora, Joaquín como albañil especializado y un ingeniero joven que había llegado de la ciudad después de saber del trabajo que hacían. La empresa grande de la ciudad la había vendido Andrés a sus socios. Con ese dinero había pagado indemnizaciones a todas las familias afectadas por los proyectos mal hechos, y lo que sobró lo había usado para empezar su nueva empresa. «¡Clara!», le gritó Lucía desde la puerta. «Andrés dice que si quieres ir a caminar a la colina antes de que llueva más fuerte, dile que ahorita voy». Clara terminó de revisar las cuentas del día y cerró el taller. Afuera, Andrés la estaba esperando con 2 paraguas y una sonrisa. «¿Lista para nuestra caminata? ¿No va a ser muy pesado subir con este clima? Un poco de lluvia no nos va a hacer daño». Caminaron por la calle principal, que ahora tenía banquetas nuevas y árboles plantados en macetones. Los vecinos los saludaban desde sus casas, y algunos niños corrieron a abrazar a Andrés.
«Ingeniero, ingeniero», le gritó el hijo de doña Carmen. «¿Ya vio que mi casa ya no se inunda? Ya vi, campeón. ¿Y ya hiciste la tarea de matemáticas?» «Sí». Lucía me ayudó. Siguieron caminando hasta llegar al sendero que subía a la colina. Era el mismo lugar donde Clara solía ir cuando era niña y quería estar sola para pensar. Desde arriba se veía todo el pueblo. Las casas con sus techos nuevos, la escuela con sus salones secos, el río corriendo tranquilo bajo el puente reforzado, y más allá, los campos verdes donde algunos vecinos habían empezado a sembrar verduras para vender en otros pueblos. «Se ve bonito desde aquí», dijo Clara. «Sí, pero lo más bonito no se ve». «¿Qué es lo más bonito?» «Que la gente ya no tiene miedo cuando llueve». Era cierto. Clara recordaba cómo antes todos se ponían nerviosos cuando empezaba la temporada de lluvias. Ahora los niños hasta salían a jugar en los charcos. «¿Te arrepientes?», le preguntó Clara, «de haber dejado tu vida de antes?» «Nunca. Ni aunque tengas que trabajar más duro y ganar menos dinero. El dinero que tengo ahora me alcanza para lo que necesito. Y el trabajo que hago ahora me deja dormir tranquilo». Se quedaron callados un rato, viendo cómo las nubes se movían sobre el pueblo. La lluvia había parado, pero el aire todavía olía a tierra mojada. «Clara». «¿Qué? ¿Tú te arrepientes de haberme dejado quedarme?» Clara pensó en todo lo que había pasado en el último año. Su taller que había crecido, Lucía que ahora era la mejor estudiante de matemáticas de su clase, la casa que ya no se sentía tan vacía, las noches en que Andrés le ayudaba a revisar las cuentas del negocio, mientras ella le enseñaba a cocinar frijoles como los hacía su mamá. «No», dijo finalmente, «no me arrepiento, ni aunque a veces sea terco y deje los calcetines tirados, ni aunque a veces seas terco y dejes los calcetines tirados». Andrés se acercó a ella y le tomó la mano. «¿Sabes qué me dijo Lucía ayer? Que ya no pregunta cuándo me voy a ir, ahora pregunta cuándo vamos a agrandar la casa». Clara se rió. «Esa niña siempre anda planeando cosas. ¿Y tú qué opinas? ¿Deberíamos agrandar la casa?» Clara lo miró. Tenía la cara bronceada por el sol, las manos callosas por el trabajo y los ojos tranquilos de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. «Tal vez», dijo, «pero sin prisa, paso a paso, repitió Andrés. «Me gusta esa manera de construir». Empezó a llover otra vez, pero esta vez fue una lluvia suave, de esas que riegan las plantas sin lastimar nada. Se pusieron los paraguas y empezaron a bajar de la colina, caminando despacio, sin prisa por llegar. Porque ya habían llegado, ya estaban en casa. ¿Te gustó la historia de Clara y Andrés? Esta historia nos enseña que las segundas oportunidades existen, pero solo cuando estamos dispuestos a trabajar duro para merecerlas. Andrés no solo cambió su vida, sino que transformó todo un pueblo con trabajo honesto y dedicación real. Clara nos mostró que a veces la persona que menos esperamos puede convertirse en exactamente lo que necesitamos. Si esta historia te tocó el corazón, dale like al video y compártelo con alguien que crea en los nuevos comienzos. ¿Crees que todos merecemos una segunda oportunidad como la que tuvo Andrés? ¿O que Clara hizo bien en confiar en él a pesar de todo lo que había pasado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encanta leer lo que piensan. Si te gustaron estos personajes y quieres más historias como esta, suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos relatos. Y cuéntanos, ¿de qué país nos estás viendo? Nos da mucha curiosidad saber desde dónde nos acompañan en estas historias de amor, perdón y nuevos comienzos.